Dicen que hay padres que viven en torno a sus hijos. Eso no era un cliché con Bonnie. Ella adoraba todo sobre Aaron. Bonnie comenzó a salir con Mike en la secundaria. Y siempre se los vio muy hermosos y perfectos juntos. Ella parecía perfecta para Mike. Parecía que ambos se los veía bien, felices. Ella siempre soñó con tener la familia perfecta. Tener a Aaron fue algo que ella siempre quiso. Él la hacía muy feliz. En ningún momento pensé que Bonnie dejaría voluntariamente a Aaron. Desperté en el medio de la noche, cerca de las 3 de la mañana, de lo que parecía ser un sueño muy pacífico, pero terrorífico. En el sueño, Bonnie y yo estábamos en la catedral de la calle St. George. Estábamos encendiendo la misma vela. Ella me miró y recuerdo que de inmediato tuve un sentimiento abrumador. Ella dijo, por favor, cuida a Aaron. Y luego esa mañana recibí una llamada. Primero me preguntó si sabía dónde estaba Bonnie, lo cual fue raro porque era jueves, debía estar en el trabajo con Yvain. Y le dije no sé dónde está. ¿Por qué? Yvain me dijo que su bolso había sido encontrado en el basurero de un hotel. Dijo que ella estaba ahí con la policía. No sabíamos dónde estaba su auto, solo pensamos, ¿podremos encontrarla? Me dijo, están intentando resolver las cosas. Quizás no estén allí mucho más. Bien, solo espera cerca. Eso se sintió como un torbellino. Esa no es una llamada que recibes a diario. Sabía que no era un sueño cualquiera. Sabía que significaba algo. Sabía que en adelante debía cuidar de Aaron. Bonnie era mi sobrina por matrimonio. Estaba casada con el sobrino de mi esposo, Michael Haim. Ella trabajaba para nuestra compañía. La policía estaba en una habitación del fondo de un hotel y cuando entramos, Mike y su padre y muchos policías estaban en la habitación. Mike parecía cansado y desvelado, pero también estresado. El bolso de Bonnie estaba sobre la cama y todo su contenido estaba afuera. Sus tarjetas de crédito, reloj, maquillaje, cepillo de dientes, entre otras cosas, y una suma importante de dinero. Y le pregunto a Mike, ¿dónde está Bonnie? ¿Qué está ocurriendo? Él dijo que tuvieron una discusión y que se fue la noche anterior. Pero supimos que algo estaba mal. Bonnie jamás se iría sin su hijo. Jamás. La vida de todos cambió cuando encontraron ese bolso. Cambió mi vida de tantas maneras. No solo profesional, personalmente también. Bonnie fue reportada desaparecida luego de que un empleado de mantenimiento encontrara su bolso en el basurero de un hotel de la zona. La única persona
que ayudó, o nos dijo algo, fue Mike. Dijo que discutieron a eso de las 11 y se fue. A las 2 o 3, él salió a buscarla y no la encontró. Una de las razones por las que quise registrar el hotel tan rápido era porque estaba junto a la carretera, la gente iba y venía. Perdí al 80% de las personas esa mañana porque terminaron su hospedaje y se fueron. Así que tuve que investigar quiénes eran esas personas para comenzar a seguir las pistas. Quería que se revisara el aeropuerto porque no estaba muy lejos de donde encontramos el bolso. Creo que no estuvimos ni una hora, y uno de los detectives, junto con un policía del aeropuerto, encontró el auto de Bonnie en un estacionamiento. No todos los casos de personas desaparecidas son contra su voluntad. Tenemos muchos ejemplos de casos donde la gente desapareció deliberadamente y bajo su propia voluntad, donde querían irse y querían tener otra vida. Solo querían estar en otro lugar. El asiento indicaba que una mujer del tamaño de Bonnie no hubiera podido conducirlo. Quien haya conducido su auto parecía ser más alto que Bonnie. Descubrimos una huella de un zapato del lado del conductor. La opinión del técnico de evidencias era que no se podía entrar y salir del auto sin alterar la huella. Declaró que la huella pertenecía a la última persona que condujo el auto. Eso aumentó mi sospecha de que algo estaba mal, había algo raro allí. Ninguno de los policías del aeropuerto la vio. No tuve un buen presentimiento, sentí que algo andaba terriblemente mal. La familia de Bonnie Haim no puede atar cabos. No saben por qué se fue de su casa y dejó a su hijo. Ella no haría eso. Y Aaron Haim, de 3 años, no sabe dónde está su mamá. Si alguien la vio o sabe algo sobre su paradero, por favor, llámenos, por favor. Necesitaba saber la verdad, buena o mala o indiferente, para aclarar el panorama. ¿Qué tengo? ¿Una mujer que se fue? ¿Una mujer que está en peligro? ¿O una mujer que fue asesinada? Bonnie había hecho un depósito por un apartamento. Planeaba dejar a Mike cuando él se fuera de la ciudad el 27 de enero. Además, le había pedido a una amiga muy cercana que le guardara su dinero. Al descubrir esto, me di cuenta de que habían sucedido otras cosas. Luego de entrevistar a más familiares, descubro que Bonnie estaba teniendo un amorío con otra persona. Cuando lo llevamos a la estación, él parecía ser bastante sincero sobre su participación. Lo interrogamos sobre si estuvo o no involucrado en la desaparición y lo que sucedía. Hasta le hicimos la prueba del polígrafo. Pasó la prueba y me sentí bien por dejarlo atrás y poder seguir adelante. Cada vez que hay un marido, una pelea y de repente la esposa desaparece, uno tiene que abrirse camino a través de esa narrativa para descubrir la verdad. Tenemos problemas, lo normal, nada que la haga querer irse sin avisar de su paradero. Yo la esperaba de vuelta hoy.
El hecho de que esa era su situación hizo las circunstancias del caso más difíciles aún. Cuando fuimos a la casa con los sargentos y los inspectores de la escena del crimen, buscamos evidencias de un crimen ocurrido dentro de la casa. Y lo primero que vimos fueron sus zapatos, los zapatos de Mike. Para nosotros, la huella que encontramos en el auto fue de este zapato. La suciedad de la suela coincidía con la suciedad de la huella que estaba en el auto. Creímos que Mike estaba vinculado al auto. Mike se levantó y se fue, siguiendo el consejo de su abogado. No quería hablarme, no quería saber nada conmigo. No iba bien. No tenía un cuerpo, ni nada concreto que dijera que ella estaba muerta. No había sangre en la casa, ni tampoco sangre en el auto. No había nada que dijera que esto fue un homicidio. Una persona razonable y prudente pensaría que ella simplemente tomó la decisión de irse. Quería entrevistar a Aaron. Él fue la única persona que estuvo en la casa. Los niños son como pequeñas esponjas, y entonces me arriesgué y pensé que quizá habría visto o escuchado algo. Era lo que quería. Quería que fuera entrevistado por un equipo de protección al menor. Llevamos a Aaron el día siguiente para que lo entrevistaran. Estaba muy nervioso y agitado. No hacía contacto visual. Mi papá mató a mi mamá y luego arrojó el arma al agua. Él estaba parado en el puente. Luego arrojó el bolso en un lugar diferente, cerca de nuestra casa en un basurero. Enterramos a mi mamá. Nosotros cavamos el pozo. ¡Qué buena memoria! Papá. ¿Ese es tu papá? Monstruo. Sí, monstruo. Cuando la mamá de Bonnie nos contó lo que Aaron había dicho, me derrumbé. Es algo que no se olvida. Podemos seguir después. Ese viernes por la tarde, Aaron vino a vivir conmigo. En ese momento no me dijeron mucho sobre lo que él le contó al equipo de protección al menor, excepto que dijo que papá había lastimado a mamá y que él era un testigo, un posible testigo de un crimen violento. Mis padres decían que Mike era el yerno perfecto. No pensaban que haría algo malo. Me rompe el corazón. Ella tenía un novio y quería una vida perfecta con su novio y abandonó a su hijo. Aquellos que conocíamos bien a Bonnie sabemos que su vida no era perfecta. No puertas adentro. Sabía que él era controlador y abusivo.
Mike era un hombre con mal carácter. Tenía problemas de conducta. Luego de que me dijeran que Bonnie estaba desaparecida, lo primero que pensé, mi primera conclusión a la que llegué, fue que Mike había perdido el control. Son las páginas 4 y 5 del informe del equipo de protección al menor. Se le preguntó al niño cómo había sido lastimada su mamá. El niño espontáneamente dijo que su papá le había disparado. Luego se le preguntó dónde la había dejado su papá. El niño susurró que era un secreto. ¿Qué dices? ¿Crees que puedas ayudarme? Contarme algunas cosas. Me dijiste que tu mamá está en el cielo. Tu mamá murió en tu casa. ¿Ella murió? Esta es una imagen que Aaron dibujó de su casa. Están su mamá y su papá. Él tiene un arma. Y con ella está apuntando a su mamá. Este no es el típico dibujo que hace un niño pequeño. Fuimos al patio trasero, investigamos. Buscamos áreas alteradas, pero en ese patio no había absolutamente nada que pudiera indicar que se había cavado una tumba recientemente. Agonizaba por Aaron, por haber tenido que presenciar eso. Las semanas y los meses siguientes, no pude evitar mirar a mi propio hijo y pensar que no habría forma de que él dijera algo de ese modo sobre su padre si no fuera realmente cierto. ¿Qué otra cosa podía decirnos? ¿Qué más se estaba escondiendo? Aaron solía llamarme y decir, quiero ir a buscar a mi mamá, o recibía un llamado de Liz. Yo pasaba a buscarlo, lo sentaba de copiloto en mi auto y salíamos. Yo creía que era el único testigo de este homicidio y que él sabía dónde estaba ella. Nada, no había nada. Sentía que cuanto más trabajaba en el caso, más silencioso se volvía. Fui criado por padres creyentes que iban a la iglesia y este caso puso a prueba mi fe. Llegué a un punto en el que me di cuenta, en mi fe, de que Dios no iba a responder en mi tiempo y que lo importante era que Aaron estuviera a salvo. Había hecho todo lo que podía hacer y solo necesitaba esperar. Pasé muchos días en la oficina del fiscal del estado. El fiscal del estado pensó que no había suficiente evidencia. Mira esto, mamá. Aaron tenía 3 años. No podían ponerlo en el estrado de los testigos. Decían que todo era circunstancial, que sin el cuerpo, él no sería capaz de convencer al jurado y condenar a Mike. Si íbamos a juicio y algo salía mal, no podríamos volver a intentarlo. No habría segunda oportunidad. Así que Mike nunca fue arrestado.
Mike tuvo que haber hecho algo. Mike fue responsable de la desaparición de Bonnie. Tuve que abrir la puerta y dejar que ese monstruo entrara a mi casa. Durante algunas de las visitas en las que Mike vino a ver a Aaron, Mike se acercaba mucho a Aaron y le susurraba al oído. Y se podía ver cómo cambiaba la expresión de Aaron. Veía cómo pasaba de ser un niño feliz y sonriente a uno muy serio. Se notaba la mirada de terror en su rostro. Lo único que quería hacer era correr al otro lado de la habitación y alejar a Aaron de Mike, pero no tenía permitido hacerlo. Me sentí muy indefensa. Al final, realmente solo había una forma de alejarlo de su padre. Debía ir a un hogar de acogida. ¡Los regalos! ¡Los regalos! Luego de ser ubicado en un hogar, esas visitas finalmente acabarían y empezaría a sentirse protegido. Bueno, cierra la puerta. Me habría encantado que siguiera siendo mi hijo, solo que ya no podía soportar verlo con ese dolor nunca más. Tuve que tomar esa decisión. Nadie sabía dónde estaba él. Era casi como si estuviera protegido bajo custodia, porque si alguien lo sabía y se equivocaban y Mike lo sabía, Aaron estaría en peligro. No sentí ningún tipo de animosidad hacia Liz y su decisión, porque podía entender por lo que ella pasó. Mike le complicó la vida a Liz, mucho. Simpaticé con ella porque Mike y sus padres complicaron la situación siempre que pudieron. Porque ellos sabían que Mike había hecho algo. Mike y sus padres decidieron que intentarían conseguir dinero, querían el ahorro de jubilación de Bonnie. Así que ayudamos a que Aaron llevara a Mike a la corte con una demanda simple, haciéndolo responsable de la desaparición de Bonnie. Finalmente dictaron la sentencia en contra de Mike. Aaron ganó los ahorros de Bonnie, las acciones de nuestra compañía y además consiguió la casa. Estaba rentada, así que obtuvo plata de la renta por años, y cuando los inquilinos se mudaron, él decidió que quería hacer renovaciones en la casa. Estaba en la iglesia. Tenía una llamada perdida, no solo de Aaron, sino que también otra, de su madre adoptiva. Cuando los llamé me dijeron, estamos en la casa de Dolphin Avenue. Encontramos a Bonnie. Entonces no supe qué responderle. Solo empecé a llorar. Me sentí culpable y deseé que el caso sea resuelto pronto. Recuerdo decirme a mí mismo, pensé que no me escuchaste. Le estaba hablando a Dios. Y recuerdo que el pensamiento que vino hacia mí fue, te escuché todo el tiempo. Nunca dejé de escucharte. Respondí en mi tiempo, no en el tuyo. Aaron me recibió y simplemente nos abrazamos. Luego me acerqué al lugar.
y la vi. Estaba contra los cimientos de la casa y yo solo me arrodillé. La mayoría de mis momentos con mis víctimas son muy privados. Fue una conversación tranquila, pero al mismo tiempo muy agradecida. Yo la había buscado durante un largo tiempo. Pero lo que dije está entre ella, el Señor y yo. Esa plataforma de madera estaba fijada sobre un desagüe francés donde había rocas y madera. Ella estaba en un área muy pequeña y tenía muchas cosas puestas encima. Eso nos ayudó porque la sepultó allí mismo. Esta es una foto de donde estaba enterrada, y se pueden contar 5 botellas de cloro para piscinas y otras cosas sobre la plataforma de madera. Ella está justo debajo de esta área. Esta imagen es del 18 de marzo, el día del allanamiento. Para mí esta es evidencia de que ocultaba un olor. Había cloro en la plataforma y un cuerpo descomponiéndose justo debajo de la superficie de la tierra. No llamó mi atención porque no parecía una tumba. Yo estaba buscando algo enterrado. Ahora que lo veo con detenimiento y veo las botellas de cloro, pienso, ¿por qué no fui allí a revisar esas cosas? Esto debió sorprenderme. Tenía la impresión de que los perros habían registrado el patio trasero. Pero, obviamente, no fue así. Ese error lo cometí yo. No la vi. Es lo que sucedió, simplemente no la vi. Por mucho que registré en todos lados, no la vi, no pude. Cuando Aaron dijo que encontró a su mamá, me puse feliz. Todo este tiempo que luchamos averiguando dónde estaba Bonnie terminó. ¿Cómo pudo Mike vivir consigo mismo? ¿Cómo pudo vivir en esa casa tanto tiempo, con ella estando allí? Y luego rentar la casa, sabiendo que ella seguía allí. Es increíble. Nos gustaría repasar, si podemos, las circunstancias en las que ella desapareció. No haré ninguna declaración, no diré nada. ¿Nada de nada o nada sobre eso? Nada sobre nada. Ok, voy a leer esto en voz alta, ¿sí? Voy a leer la causa probable. Esta es una orden de tu arresto emitida el viernes pasado. Fuiste la última persona en tener contacto con tu esposa, Bonnie Lynn Haim. Eras la única persona que tuvo la posibilidad de matarla y de desechar su cuerpo. Yo creo que Mike le disparó. Creo que Mike la sacó de la casa, la cargó y luego la llevó a la tumba que había cavado en el cimiento. Creo que la sepultó y que Aaron estaba presente. Creo que se deshizo del bolso yendo o volviendo del aeropuerto. Intentó engañarnos dejando el auto en el estacionamiento. Todo apuntaba a una muy mala situación conyugal que se había vuelto violenta, culminando con su desaparición, su bolso en el basurero y su auto en el aeropuerto.
Este fue un crimen pasional. Aaron, su esposa, Yvain y yo estuvimos en cada audiencia previa al juicio. Queríamos asegurarnos de que el juez nos viera y que Mike nos viera y que estuvimos allí representando a Bonnie. Psicótico, eso es. Es engreído, arrogante, un monstruo. Parece no tener remordimientos y, durante 2 décadas, supo que se salió con la suya. Creo que se volvió más y más arrogante. Accidentalmente, rompí una bolsa y vi lo que describiría como algo parecido a un coco. Levanté el objeto y me di cuenta que era la parte superior de su cráneo. El fiscal le hizo una gran pregunta en el juicio. Miró a Aaron y dijo, ¿recuerdas de cuando eras niño las caricias de tu madre? A lo que Aaron respondió, no tengo ningún recuerdo de mi madre Bonnie. Y él le dijo, el único recuerdo que tienes de tu madre es de cuando tuviste su cráneo en tus manos. Y él dijo que sí. Vi sus dientes y además se podía ver la parte superior de las cuencas de sus ojos. Esperé 26 años por ese juicio. Esperé 26 años por justicia. El veredicto llegó en menos de 90 minutos y pensé, esto es bueno. Fue rápido. Era algo muy, muy bueno o muy, muy malo. Mi corazón saltó. Él estaba convencido de que quedaría libre, que era inocente y que no lo culparían. Luego la fui a visitar a su tumba y me senté con ella. Quería que supiera que no la habíamos olvidado y que jamás será olvidada. Fue muy doloroso para Aaron no poder recordar. Creo que eso es parte de su lucha hoy, el no poder recordar porque realmente quería hacerlo. Fue algo muy, muy traumático para un niño pequeño, sí. Mis padres todavía sienten que Mike no tuvo nada que ver con la muerte o la desaparición de Bonnie. No creen que Bonnie esté en esa hermosa tumba. No es ella. Dijeron, no, esta no es Bonnie. No es posible. Cuando Mike mató a mi hermana, él me la arrebató. También me arrebató a mis padres y más tarde a Aaron. Mike me ha quitado mucho. Durante años tuve la loca idea de que íbamos a encontrar a Bonnie, que íbamos a descubrir lo que pasó exactamente, que Mike iría a la cárcel, que se haría justicia y que mi familia diría que siempre estuvimos en lo correcto y que se disculparían por lo que nos hicieron y que volveríamos a ser una familia feliz. Pero eso nunca pasó. Cuando digo que cargo con la culpa de este caso,
Este caso me pesó por más de 20 años. Fue duro. Fue difícil. Pero he aprendido a estar en paz con esa carga. Puedo cometer muchos errores como investigador. Los cometí. Mike solo podía cometer uno, y lo hizo. Dejó que su hijo lo mirara. Y todo lo que él hizo, Aaron lo recordó.